Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos por la cuenta. En primer lugar, una carta del diputado señor Felipe de Musí, por medio de la cual solicita recibir una audiencia al señor Juan Carlos Jarapino, quien representa a 20 trabajadores de la municipalidad de Macul, para exponer ante la comisión una serie de irregularidades cometidas por el alcalde de dicha comuna, señor Gonzalo Montoya Riquelme, quien habría desconocido sentencias judiciales pronunciadas por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago sobre acciones de protección interpuestas por los trabajadores. En segundo lugar, una nota del señor Renato Balbontín Sangüesa, docente de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello, mediante la cual solicita a la comisión se recibió una audiencia para entregar sus planteamientos respecto al proyecto de ley que introduce cambios regulatorios al sistema de capitalización individual. Quien desea entregar ideas centrales de su tesis doctoral respecto a cómo modificar la restricción de retorno mínimo para que se permita una mayor competencia entre las AFP en pos de un retorno a largo plazo que beneficie las futuras pensiones de los trabajadores chilenos. En tercer lugar, una nota del diputado señor Gabriel Boric, a través de la cual remite la opinión del señor Armando Medina Fernández, presidente de la agrupación de ex trabajadores de ENACAR, y por medio de la cual expone diversos problemas relacionados con el rechazo de licencias médicas, especialmente cuando se trata de enfermedades complejas que requieren de un tiempo de ausencia laboral prolongado. Terminar la lectura de la cuenta, señor presidente. Presidente, muy breve respecto a la cuenta, dado que acá tenemos la solicitud de una audiencia que no sé si vamos a poder responder a la segunda, me estoy refiriendo yo en particular, donde hay una tesis doctoral respecto a un tema que hemos estado de alguna otra manera analizando, al menos reaccionar mostrando el interés de la comisión y quizás pueden enviar un resumen del texto, no sé, alguna cosa que signifique que hay... Por eso te digo. Ah, con mayor razón. Entonces, a lo mejor sería súper pertinente ver y en función de eso evaluar la audiencia en sí. Creo que puede ser un aporte. Alguien que ha hecho una tesis doctoral debe ser algo que tiene fundamento. Eso. Una reacción para que sientan que hay preocupación de la comisión y que él pueda enviar, no sé, un resumen ejecutivo y eso. Gracias, presidente. Esto no va a funcionar este día. Todos muy idos para el acta de la sesión 153 se da por aprobada y el acta de la sesión 154 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Respecto a la orden del día, la sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. ¿Habrán llegado o no? ¿No? Ya. Continuar con la discusión de los proyectos de ley originados en mociones refundidas relacionados con vacaciones y feriados legales, boletines 8305, 8728, 8888, 9161 y 11223, todos raya 13. Y en segundo lugar, iniciar el estudio del proyecto de ley originados en moción de los diputados señora Denis Pascal y los diputados señores Andrade, Barros, Boric, Carmona, Espinosa Don Marco, Espinosa Don Fidel, Jiménez, Vallespín y Walker, que modifica la ley 19070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación para otorgar fuero laboral a los dirigentes gremiales de los profesores, boletín 11362, raya 13. En esta sesión ha sido invitada doña Alejandra Krau, ministra del Trabajo y Previsión Social, y le damos también la bienvenida al señor subsecretario don Francisco Díaz. Muy bien. Señor secretario, respecto del primer proyecto, que es un refundido, entiendo que en esto ya hemos recibido audiencias, ¿no? Hemos recibido las opiniones del ministro de Hacienda anterior, señor Valdés, del subsecretario del Trabajo respecto al proyecto y de la subdere. Faltan dentro de los acuerdos de la comisión invitar a la Cámara de Comercio de Santiago y a la CONAPYME. ¿Qué nos sugiere, señor secretario? Porque esto no lo hemos votado en general, ¿no? Votar en general hoy día, presidente, y seguir con la audiencia antes de iniciar la discusión particular. El Ejecutivo ya se pronunció respecto de estas mociones en su oportunidad. ¿Les parece que lo votemos en general y determinemos que hay audiencias para los efectos de continuar ya la discusión en particular? Del refundido de vacaciones y feriados. Exactamente. El del hombre. ¿Ah?
¿Y mantenemos las dos audiencias pendientes o le sugieren alguna otra? ¿Eh? Muy bien, procedamos a la votación, si les parece. ¿Eh? Muy bien, señor secretario. Señor Boric, señor Campos, señor Carmona, señor de Musí, señor Jiménez, señor Melero, señor Monker, don Cristian, señor Monker, don Nicolás, señora Pascal, señor Silva, señor Vallespín, señor Walker, señor Andrade, A favor. señora Pascal. 7 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en general. Futuro presidente del partido. Aprobado en general, entonces sugiero que invitemos para la próxima sesión a la Cámara de Comercio y a la CONAPYME para que nos expresen su opinión respecto de este proyecto y procederíamos a verlo en particular. Incorporamos el voto, lo incorporamos. ¿Ah? ¿Les parece? Muy bien. Muy bien. Okay. No me preocupa. Es que está presentado, el otro está dicho. Lenin. Pero Artés tenía razón, el que hizo Sí. de la frase fue este niño Goebbels. ¿Eh? Tiene nada más ser estudiado por lo que hablaba ese señor. Se aprendió de memoria como la Biblia, Lenin. Muy bien, estamos por ver el segundo de los proyectos que otorga fuero laboral a los dirigentes de los profesores. Hemos invitado al Colegio de Profesores para que entiendo que vienen subiendo, sin perjuicio de lo cual yo me atrevería a pedirle al Ejecutivo, si tuviera una opinión sobre este proyecto, escuchar a don Francisco. Don Francisco, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. En relación a esta moción que otorga fuero sindical a los dirigentes del Colegio de Profesores, en primer lugar quisiéramos señalar una visión en general positiva respecto del proyecto. Los dirigentes del Colegio de Profesores muchas veces realizan en los hechos una verdadera actividad sindical de representación y promoción de los intereses de sus asociados, tanto a nivel nacional como a nivel regional, provincial y comunal. En ese sentido, es un proyecto que miramos con atención. En segundo lugar, sí queremos señalar que este proyecto, hoy día los profesores se organizan de distintas maneras para efectos de asociatividad sindical. Algunos profesores están organizados propiamente tal como sindicatos, aquellos que pertenecen a colegios particulares o aquellos que perteneciendo a la educación municipal son contratados vía contrato de trabajo por lo que son estas corporaciones de educación o corporaciones municipales. Hay otros grupos que se organizan a través de asociaciones de funcionarios, aquellos que son típicamente funcionarios municipales, ¿no es cierto?, funcionarios públicos en ese sentido, y se organizan ya desde el punto de vista gremial en una asociación gremial que se llama Colegio de Profesores. Los dos primeros tienen sus normas respectivas de protección y fuero. Los colegios de profesores, en tanto asociación gremial, ninguna asociación gremial tiene esta protección. Por tanto, en ese sentido entendemos atendible desde el punto de vista general este proyecto. Nos surgen, sin embargo, un par de dudas que creo que se pueden aclarar en la discusión en particular. En primer lugar, y muy fundamentalmente en lo referido a los números de constitución y representatividad que pudieran tener. Está señalado en el proyecto de ley que la totalidad de la directiva nacional de la respectiva asociación, insisto, no estamos hablando solo del Colegio de Profesores, sino que cualquier asociación gremial que agrupe a profesionales de la educación según están definidos en la propia ley de estatuto docente. Entonces, señala a la totalidad de la directiva nacional de la respectiva asociación. Probablemente el Colegio de Profesores puede ilustrarnos cuántos son la totalidad de la directiva regional de la asociación, y los 3 primeros cargos de las directivas provinciales y comunales. Yo creo que sería bueno tener cuantificado cuál es el número y también la representatividad, porque hay que tener cautela. Nosotros lo hemos señalado en este y en otros proyectos, que podría terminar siendo más fácil armar una pequeña asociación gremial. La ley de formación de asociaciones gremiales es una ley distinta, ¿no es cierto?, que ni siquiera está bajo tutela o supervisión de la Dirección del Trabajo. Formar aquella asociación gremial antes que estar en el propio colegio o formar derechamente un sindicato o una asociación de funcionarios. Entonces, quizás sí
analizando bien en concreto, y eso pedimos que se nos dé la oportunidad de un análisis más detallado en conjunto con el Ministerio de Educación, que es quien se relaciona habitualmente con el Colegio de Profesores, poder ahí quizás hacer alguna precisión, insisto, respecto del número de dirigentes que se estaría entregando al fuero y también sobre algún requisito de representatividad constitución para hacerse acreedor de este fuero que se está señalando. Solo con esas prevenciones, pero en términos generales nos parece que es un proyecto atendible. Ofrezco la palabra a los señores parlamentarios que quisieran hacer alguna consulta. Una consulta, subsecretario. Esta legítima aprehensión que usted plantea respecto a esta doble posibilidad de obtener fuero, ya sea por la vía sindical o por la vía de la asociación gremial, pudiera resolverse si se precisara en el artículo correspondiente que este corresponde solo respecto de aquellos que no se rigen por el Código del Trabajo, por ejemplo. ¿Sería una fórmula posible? Porque ellos tendrían la posibilidad de organizarse sindicalmente, ¿no? O sea, que solo involucrara porque en el colegio, bueno, van a estar los del colegio de profesores, les puedo preguntar a ellos, pero entiendo en el colegio de profesores, en la asociación gremial, no hay sindicatos, ¿o sí? No lo sé. Es que, según la ley de asociaciones gremiales, una asociación gremial la pueden formar personas naturales o jurídicas. Entonces, en el colegio de profesores hay personas naturales que son todos los profesores, que pueden tener afiliación sindical en su sindicato, en el colegio donde trabajen, y que además son socios del colegio de profesores. Entonces, una propuesta como la que usted señala tendría el problema de que no estaríamos protegiendo a quien legítimamente es dirigente del colegio de profesores, más no dirigente sindical. Y yo creo que la idea es proteger a ambos. No, mi impresión es que establecer algún tipo de número como se hace para la constitución de sindicatos o de asociaciones de funcionarios. Yo creo que va más bien por ese lado la solución que tendríamos que analizar. Bueno, damos la bienvenida a la dirección, a la directiva del Colegio de Profesores. Estamos precisamente viendo el proyecto. No sé si ustedes lo conocen, en su texto. Hemos escuchado al señor subsecretario del Trabajo. Subsecretario, para no cometer la imprudencia de ser yo quien haga un resumen de su intervención, ¿sería posible que nos sintetizara de forma tal que los profesores también pudieran reaccionar y sobre la base de la información que de un modo u otro también requerimos? Señor subsecretario. Gracias, presidente. Lo que señalábamos es una visión en general positiva respecto al proyecto, si es que así se decidiera, por ejemplo, votar en general el mismo. En tanto entendemos que la labor de la dirigencia del colegio de profesores es una labor muchas veces de representación sindical. En otros países, de hecho, se llama el sindicato maestro, tiene asociado aquella connotación, y en ese sentido nos parece positivo. Nuestra única nuestra única duda, y creemos que pudiera ser objeto de algún tipo de especificación en la ley que se propone, dice relación con el número de dirigentes por los distintos estamentos que el proyecto de ley propone, ¿no es cierto? Toda la directiva nacional, toda la directiva regional, 3 de la directiva provincial, 3 de la directiva comunal, ver si eso está más o menos de acuerdo con lo que los estatutos del propio colegio tiene, si son números factibles, si son números reales, etcétera. Y segundo, y ahí entramos con el punto de hacer el análisis sobre algún tipo de, por ejemplo, requisitos de constitución o representatividad, como sí tienen las asociaciones de funcionarios, como sí tienen los sindicatos por razones obvias, requisitos de constitución, de quórumes de constitución. Entonces analizarlo en el sentido de incorporar aquello para efectos de este fuero. Pero en términos generales nos parece que es una moción que es positiva y que en términos generales apoyaríamos. Diputado Sean Monker. Además, para que los invitados nos respondan, esas letras que usted ahí redactó, porque usted es autor intelectual de este proyecto, por lo que veo. ¿A qué criterio responden los 3 primeros cargos de las directivas provinciales, los 3 primeros cargos de las directivas comunales? Aquí un poco lo que decía el subsecretario, el ministro. La totalidad de la directiva nacional, la totalidad de los miembros de la directiva regional. ¿Por qué en algunos casos la totalidad? ¿Por qué en otros casos los 3 primeros?
recomendación de ellos, eso, pregunto. No, básicamente porque un criterio completamente arbitrario de números, ¿eh? La impresión que nos daba es que poner a todos los dirigentes significaba una cantidad que superaba los 3 dígitos. Algo más de... Pero podrían haber sido 2. Algo más de 1000. Sí, perfectamente. Pues perfectamente. No tiene otra... para hacerlo. No tiene ningún fundamento teórico. Bueno, tiro entonces la pregunta para cuando nos expongan los invitados. ¿Las directivas están organizadas con cargos todos iguales o hay un primer vicepresidente, un segundo vicepresidente? Eso, para que resulte lo de los tres. Muy bien. Están jerarquizados. ¿Hay alguna otra consulta? Le ofrezco la palabra al... Muy bien. Le ofrezco la palabra al presidente del colegio de profesores, don Mario Aguilar. Está apagado todavía. Acá siempre me enredo con eso. No se preocupe. Credencial de visita. Bien, muy buenas tardes. Agradecemos la invitación y saludo a todos los parlamentarios presentes y a los funcionarios, subsecretarios y funcionarios del Ministerio del Trabajo que están acá. Está aquí en la mesa conmigo el colega Darío Vázquez, que también en algún momento va a intervenir. Están los dirigentes Guido Reyes, que es primer vicepresidente, Eduardo González, que es protesorero, y Hugo Gerter, que es encargado de comunicaciones, director nacional. Bueno, señalar que para nosotros este es una aspiración de mucho tiempo, el que se pueda resolver un problema, yo lo quiero plantear en esos términos, porque si bien es cierto, desde el punto de vista estrictamente jurídico, nosotros somos una asociación gremial, como se ha dicho acá y lo señaló el subsecretario en lo que alcanzamos a escucharle, y lo señala el propio proyecto, en los hechos el Colegio de Profesores de Chile ha cumplido el papel de un sindicato nacional. Y eso es así, bueno, hay muchas explicaciones históricas. Esto en su momento el Colegio de Profesores fue creado en el año 1974, en un periodo que todos entendemos excepcional, ¿no es cierto? Y es en la época en que se habían proscrito los sindicatos. El gremio docente se había organizado de distintas formas en su historia, distintas organizaciones, hasta que por finales de los 60 y años 70 se creó el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que agrupó a distintas instancias docentes, profesores de básica, de media, técnico profesional y otras, y por lo tanto se cumplió o se llegó en ese momento a una organización nacional que agrupaba al conjunto de los docentes. Esa organización fue prohibida el año 73, muchos de sus dirigentes fueron encarcelados, algunos asesinados, en fin, la historia que ustedes bien conocen. Y se crea por el gobierno de la época, en el año 74, el Colegio de Profesores, con dirigentes designados, y el Colegio de Profesores posteriormente en el proceso que vivió el país, en el año 85, en lo que nosotros definimos, o como nosotros relatamos la historia, el año 85 se democratiza, porque en la época se llama unas elecciones y las fuerzas en ese momento opositoras al régimen o críticas al régimen se organizaron y ganaron las elecciones. Y a partir de ese momento el Colegio de Profesores cambia un poco su perfil y asume derechamente un perfil con una fuerte perfil sindical. Levanta temas, enfrenta, bueno, el colega Darío Vázquez era dirigente en la época y puede a lo mejor relatar con más detalle, pero asume muchas tareas de sindicato, y a partir de los años 90, cuando viene la época de la democracia, en los hechos actúa como sindicato nacional cuando comienza a realizar negociaciones salariales, laborales y de otro tipo con el gobierno, y el gobierno lo reconoce como tal. Todos los gobiernos, todos los gobiernos que han habido del año 90 en adelante han reconocido al Colegio de Profesores como la instancia gremial y sindical representativa de los docentes, porque no solo ha tenido que ver con temáticas gremiales o profesionales propiamente tal, sino que derechamente, y ustedes lo saben, e incluso hemos estado muchas veces aquí en esta misma mesa, viendo temas, o aquí en el Parlamento, viendo temas de reajuste. Participamos hoy de la mesa del sector público, que estamos negociando con el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo, el reajuste y otros beneficios salariales.
En los hechos actúa como sindicato. En los hechos nos toca enfrentar temáticas como los despidos de docentes en los municipios con los empleadores, nos toca organizar a los docentes en movilizaciones, actúa de hecho como sindicato nacional. Y en consecuencia los dirigentes estamos expuestos a lo que significa asumir ese papel, muchas veces derechamente de confrontación con los empleadores o de defensa de derechos o de demandar en tribunales frente a situaciones anómalas y por supuesto y obviamente muchas veces esas relaciones con los empleadores son relaciones que se contraponen, donde hay desacuerdos y como contempla nuestra legislación en el caso de las asociaciones de funcionarios y en el caso de los sindicatos, existe el fuero. Y el fuero tiene ese sentido, que es el de proteger a los dirigentes que tienen que asumir y visibilizarse frente al empleador, visibilizarse en los conflictos, encabezar en las demandas, encabezar los petitorios, llevar adelante las negociaciones, muchas veces llamar a respuestas por parte del colectivo y por lo tanto evidentemente el fuero es absolutamente justificado en el caso de los dirigentes nuestros. Yo diría incluso que esto, si bien es cierto aquí se está, y es lógico que así sea, contemplando un fuero para los dirigentes nacionales de alguna manera estamos más protegidos tácitamente porque somos públicos, se nos conoce, de alguna manera hay un cierto fuero tácito que opera de todas maneras, pero el dirigente de base, el dirigente regional, provincial y comunal está mucho más expuesto. Y de hecho, hemos tenido casos muy concretos de persecuciones, de despidos, de traslados arbitrarios a quienes han asumido funciones dirigenciales. Yo diría que durante los primeros años de la democracia existió una suerte de fuero tácito, también en los niveles más de base, cuando un dirigente era elegido presidente comunal, de alguna manera se respetaba su condición de tal y no reportamos muchos casos de persecuciones en la época, pero con el tiempo eso fue cambiando y en los últimos años sí hemos tenido bastantes casos de persecuciones, a veces más fuertes que pueden llegar hasta el despido y otras veces más sutiles, pero en definitiva nuestros dirigentes están desprotegidos. Y dado el papel que de hecho hemos asumido y que ha sido reconocido por el Estado de Chile, ha sido reconocido por este Parlamento, ha sido reconocido por la OIT, ha sido reconocido en todas las instancias donde nosotros somos parte de mesas, de negociaciones y de firmas de acuerdos y todo aquello, se hace absolutamente imprescindible que se reconozca este fuero. Es un proyecto que nosotros apoyamos y respaldamos e incluso nos atrevemos a plantear que el proyecto requería también, ojalá, de considerar las horas gremiales, que son horas que son de un aspecto que está en el derecho de los dirigentes sindicales y de asociaciones de funcionarios, que son la forma sindical de organizarse en el sector público, y contempla, dependiendo del nivel, una cantidad de horas que quedan liberadas para el trabajo gremial. Y nosotros creemos que asimilarlo a lo que está contemplado en las asociaciones de funcionarios sería lo correcto, donde en el nivel nacional hay una cantidad de horas que puede llegar hasta 33 y en los siguientes niveles es menos, pero en definitiva se asegure que el dirigente no solo tenga fuero, sino que efectivamente tenga las facilidades, porque evidentemente el trabajo gremial implica visitar colegios, no solo donde el docente trabaja, implica asistir a reuniones, implica salir en determinados momentos. De hecho eso es así, ocurre, y hay lugares donde los empleadores, alcaldes y otros empleadores efectivamente otorgan algunas horas, pero como es facultativo del empleador otorgar o no esas horas gremiales, no en todos los lugares está garantizado como derecho. Y hay lugares donde efectivamente nuestros dirigentes tienen problemas para ejercer su acción gremial para la cual han sido elegidos por sus pares. Entonces a nosotros nos parece absolutamente indispensable que este proyecto pueda seguir cursando. Valoramos mucho que el gobierno emita una opinión favorable, como lo ha hecho el subsecretario, y nos parece que si este proyecto pudiera avanzar sería muy, muy bien recibido por el profesorado, ciertamente. Darío. Por favor. Lo ofrezco la palabra a don Darío Vázquez. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los diputados, a las autoridades de gobierno que están presentes. Complementar un poco lo que dice el presidente nacional.
me trató de dirigente histórico. Bueno, efectivamente yo fui dirigente en la GESH, una asociación gremial de educadores de Chile, que se formó a fines de la década del 70 y comienzos del 80. Y en ese intertanto está este colegio de profesores que fue decretado de hecho en el año 74, que no representaba el colegio en realidad a los profesores de Chile. El organismo que más representó en esa época a los profesores chilenos fue la GESH. Pero la GESH, en un gesto de decisión política importante, decidió, andando la década del 80, disolverse e integrarse al colegio de profesores. Nosotros siempre abogamos por la organización única de los trabajadores y decidimos en esa época disolver la GESH e integrarnos al colegio de profesores. Y eso provocó que el año 85, como nombraba el presidente, que este fuera la primera organización de trabajadores de Chile que eligió a sus dirigentes de forma democrática. Ya lo había hecho la GESH antes, pero el grupo de profesores que formábamos parte de la GESH, fuimos 14.000 en todo el país, ya lo habíamos hecho. Y por tanto, en un gobierno especial, en un tiempo muy especial para Chile, esta organización avanzó en generación democrática a sus dirigentes. Aún así, nosotros no teníamos fuero y hasta el día de hoy no tenemos fuero. Nosotros iniciamos un camino, presidente, a usted le consta, siendo ministro de Trabajo. Usted abrió las puertas del ministerio para acoger la demanda del Colegio de Profesores de que nosotros necesitábamos fuero. Independientemente de lo que dice el presidente de la persecución, etcétera, ustedes entenderán, primero, que a todas vistas en este país aparece como una suerte de discriminación con esta organización tan importante el no tener fuero. ¿Qué explica que todos los sindicatos puedan tener fuero? ¿Qué explica que las asociaciones de funcionarios que abarcan a los trabajadores del sector público también tengan fuero y esta organización, el Colegio de Profesores, no la tenga? Yo creo que ahí hay una discriminación que tiene que ser resuelta por parte de ustedes, por parte del gobierno, de tal manera entonces que nuestros dirigentes puedan tener fuero. Yo creo que muchos se han quedado en el camino. Lo que dice el presidente es verdad. Incluso hay temor de parte de los propios profesores cuando llegan las elecciones para ser candidatos, para ser dirigentes de esta organización. Nosotros tenemos serias dificultades cuando vienen las elecciones. Desafortunadamente nos trajimos el cuadro general, porque nuestra organización tiene nivel comunal, nivel provincial, nivel regional y nivel nacional. Y hay muchos comunales en nuestro país que se quedan sin tener directorios y que en el trayecto de los periodos de gobierno nosotros tenemos que hacer los esfuerzos para lograr convencer a nuestros colegas en las escuelas, en las comunas, de que podamos formar un directorio del colegio. Y eso pasa concretamente, por lo que decía el presidente nacional, del amedrentamiento que significa, ¿no?, el que ser dirigente pueda ser despedido de su trabajo. Y son muchos, vuelvo a insistirle, muchos dirigentes nuestros que durante su ejercicio de dirigente han sido despedidos, porque no tenemos protección. Pero ojo, eso tiene otra connotación, que ustedes tienen que considerarla. Cuando aquí se despide a un dirigente, eso resiente a la organización y resiente a los profesores. O sea, es una suerte de amedrentamiento hacia el resto de los profesores, cuando aquí despiden a un dirigente sindical o despiden a un dirigente de nuestra organización. Porque indudablemente que el conjunto de los profesores de la comuna se amedrenta frente a una situación como esa y no levantan la voz en las escuelas. Entonces, cuesta luchar por los derechos. Si nosotros lográramos tener fuero, yo creo que sería justicia con esta organización. Yo creo que emparejaríamos la cancha con respecto a las situaciones que viven los demás trabajadores. Y al diputado comentarle, en función de los números que se están planteando en el proyecto, decirle que nosotros tenemos 11 dirigentes nacionales en un directorio nacional, tenemos directorios regionales, pero que se elige, el número de dirigentes se elige de acuerdo a la cantidad de afiliados en cada región. Entonces fluctúan entre 9, 7 y 5 dirigentes, según la cantidad de afiliados. En los niveles provinciales también operamos de la misma forma. Se eligen o 7 o 5 dirigentes en los niveles provinciales de acuerdo a la cantidad de afiliados al día. ¿No? Hay provinciales de 3 también. Sí, también hay 3. Y en los niveles comunales se eligen entre 7, 5 y 3 dirigentes. Tenemos comunales que tienen más de 1.000 afiliados, como el Comunal Santiago, por ejemplo, pero tenemos comunales chiquititos, en donde tenemos 20, 30 afiliados, y por lo tanto en esos niveles se eligen 3 dirigentes. Entonces, hay cierta proporcionalidad para la elección de nuestros dirigentes,
y por lo tanto yo creo que el proyecto apunta a eso, a dar cierta representatividad a ciertos niveles. Con respecto a la jerarquía, diputado, la jerarquía en el gremio están establecidas por el propio estatuto y los 3 cargos más importantes de la organización son el presidente, el secretario general y el tesorero. A continuación viene el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, el prosecretario, el protesorero, según sea el número de dirigentes que hay, pero vuelvo a repetir, los 3 primeros cargos son los más importantes, presidente, secretario y tesorero. Por lo tanto, yo creo que si se legisla a favor, yo creo que el magisterio estaría muy feliz, porque el magisterio también espera que sus dirigentes tengan cierto resguardo para que puedan representarlos como corresponde, para que tengan los tiempos necesarios, como ha dicho el presidente, en sus horas de trabajo, como lo tienen todos los dirigentes de este país, para poder entonces ejercer su función como corresponde. Y eso indudablemente yo creo que va a ayudar mucho a que podamos tener mejores relaciones con los empleadores, podamos conversar de mejor forma con ellos, porque el hecho de llegar con confianza ante un empleador para poder plantear las cosas, yo creo que mejora mucho las cosas desde el punto de vista de cómo ejercemos nuestra función. Así que yo le agradecería que pudieran avanzar con este proyecto. Muchas gracias, diputado señor Vallespín. Sí, presidente. Bueno, muchas gracias. Agradecer a los dirigentes del Colegio de Profesores que de alguna u otra manera acá hemos ido tomando causas de ustedes. Son testigos también como fuimos autores con el presidente y otros diputados de esta comisión de lo que tenía que ver con la arbitrariedad que se tenía con los profesores por la situación de la causa de salud incompatible, que esperemos que se avance como corresponde. Perfecto, buena noticia. Entonces mañana está en sala para que también lo sepan, lo aprovechamos de anunciar, porque nos parece que era completamente abusivo y lesivo sus derechos, y acá también, en este sentido nos parecía que homologar, y por la historia que ustedes cuentan, que yo no sabía el detalle, por tanto agradezco también, ahí uno entiende el contexto, por qué el colegio asume esa función en tiempo que no era fácil organizarle, por tanto un reconocimiento yo también. Y yo tengo una consulta que tiene que ver, porque yo cuando revisé la iniciativa para suscribir su apoyo y perfeccionarla, tenía dudas respecto al tema de la relevancia que pudieran tener el nivel provincial, dado que la estructura de gobierno nacional, la verdad es que la región y la comuna son los que en algunas de estas materias tienen relevancia, y tenía mis dudas, y eso podría afectar la cuantía de los beneficiarios, pero probablemente, y esa es la consulta concreta, en un escenario de modificación de esa estructura, que supongo que vamos a alcanzar a hacerlo, y vamos a hablar de servicios locales de educación, probablemente la estructura provincial pudiera tener algún tipo de rol en esa materia y pareciera ser pertinente mantenerlo. Yo efectivamente tenía mis dudas, y ustedes también quizás habrían coincidido en aquello, que no tenía mucho sentido por la instancia de interlocución que tuvieran las actuales provincias con las provinciales de ustedes. No corta el enqueque en ningún tema importante. Si eso cambia futuro, bueno, es otra discusión, pero en el marco de los servicios locales de educación futuro, que ustedes conocen ya su configuración, probablemente quizás tenga pertinencia mantenerlo, y por eso quería hacer la consulta a los dirigentes si coinciden con esa premisa o no, o es un tema que tenemos que seguir revisando. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Saludar a la directiva del Colegio de Profesores y agradecer a usted, presidente, por habernos invitado a suscribir este proyecto de ley. Lo hacemos con mucho gusto, con mucha convicción, y por supuesto que lo vamos a votar a favor. Yo entiendo que el proyecto resuelve la situación del fuero, ¿no? Homologando la situación del Colegio de Profesores y de los colegios de profesores como asociación gremial con el régimen común que tienen los sindicatos, las organizaciones sindicales en nuestro país. Una pregunta concreta respecto a los permisos. Yo entiendo que el tema de los permisos ya se resolvió con el estatuto docente, el artículo 20, ¿no? El número 9, que se dispuso, ¿no es cierto?, esta primera señal de homologación. ¿Está resuelto con esa disposición el tema de los permisos, o a juicio de ustedes creen que deberíamos avanzar en mayor nivel de especificidad al respecto? Esa es mi única pregunta, presidente. Muy bien. Si hay alguna otra consulta, le ofrezco la palabra, señor presidente. Bien, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar,
valorar por parte nuestra, tal vez debí decirlo al empezar mi intervención primera, que nosotros estamos muy agradecidos del proyecto de ley del salvo incompatible. Nosotros creemos que ese es un proyecto que es un avance importante en terminar con esa arbitrariedad. Ayer tuvimos un caso en Olmué, hoy día estamos con un caso crítico de despido de profesora que apenas camina por una artritis que tiene en todo el cuerpo y que al completar 6 meses de licencia médica le llegó en octubre su notificación de despido. Y otra profesora que en Olmué que tiene incontinencia urinaria por una enfermedad también grave y que obviamente, imaginen ustedes lo que significa eso, pararse frente a un curso con esa enfermedad y que está en tratamiento, que también fue notificada de despido, y para peor en el caso de esa profesora, ella está postulando el bono retiro porque está en la edad de jubilación y al hacerle esta notificación de despido por salud incompatible lo pierde. Entonces es muy importante avanzar con ese proyecto y nosotros valoramos mucho y sobre todo valoramos que haya sido aprobado en forma unánime en esta comisión. Ojalá mañana pase también con la misma celeridad en la sala. Respondiendo a las preguntas, bueno, Darío aclaró muy bien que nuestras directivas son elegidas de acuerdo a una jerarquía que es determinada por los votos, por lo tanto la representatividad tiene una lógica que se diga los 3 primeros cargos porque esos están establecidos en nuestros estatutos en el caso de los niveles comunales y provinciales. Respecto al tema de que viene un cambio con los servicios locales, eso es efectivo y es una pregunta muy buena, porque el proyecto de ley debiera contemplar, o sea, la ley, si se aprueba, debiera contemplar en su redacción esa posibilidad de ajuste, porque nosotros mismos probablemente vamos a tener que modificar nuestro estatuto al respecto, porque hoy día es muy probable que las propias directivas comunales, en un lapso largo de tiempo en todo caso, son 13 años, hasta que rijan plenamente en todo el país los servicios locales, por lo tanto va a haber una larga transición donde vamos a tener efectivamente socios nuestros siendo funcionarios de servicios locales y por lo tanto una territorialidad distinta, y socios nuestros que van a seguir siendo funcionarios de DEM o corporaciones municipales, por lo tanto, entonces nosotros vamos a tener que estatutariamente nosotros contemplar ese ajuste. Entonces tal vez un articulado que dijera una vez que entran en régimen los servicios locales se entenderá el fuero para la nueva orgánica que eso establezca, no sé, hay una redacción que tendría que ir en esa línea, pero efectivamente es algo que hay que contemplar. Ahora, el espíritu tendría que ser el mismo, o sea, el nivel más de base y enseguida los niveles, es probable, porque es una discusión que nosotros tenemos que dar todavía, de hecho tenemos congreso estatutario contemplado para el 2018, que significa que vamos a modificar nuestros estatutos, y ahí vamos a ver qué niveles van a quedar, tal vez que nivel nacional, nivel servicios locales, si hacemos la territorialidad, lo tenemos que ver, pero un articulado transitorio que establezca aquello, creo que sería la solución. Respecto a los permisos o al tiempo, efectivamente el estatuto docente contempla hoy día en su reglamento a las actividades gremiales como actividades curriculares no lectivas y que por lo tanto se puede por parte del empleador asignar horas al respecto, pero no es imperativo, no es por lo tanto establecido como un derecho. Señala que entre, no sé si ustedes recuerdan en el estatuto docente, el sinnúmero de actividades no lectivas es un largo listado. Más de 100. Más de 100 tipos de actividades pueden ser no lectivas y una de ellas es las horas gremiales o las actividades gremiales. Por lo tanto, eso no asegura y de hecho ocurre en muchas comunas donde no le otorgan esas horas a los colegios. Es discrecional, además. Claro, es discrecional del empleador en definitiva, o de la jefatura si la asigna o no. En muchos lugares sencillamente no se asignan. Por lo tanto, nosotros creemos que ahí lo que corresponde es asignarlo como un derecho inherente a ser dirigente gremial, una cantidad de horas proporcional al cargo también, porque la propia norma de asociaciones de funcionarios y de sindicatos señala que el sindicato de base tiene una cantidad de horas, no recuerdo en este momento, creo que son 6. Claro, 11 las asociaciones, y de ahí 22 para regionales y 33 para nacionales. Entonces, una asimilación similar nos parecería correcta, no se trata tampoco que el dirigente comunal deje completamente su labor profesional por esto, no estamos pidiendo aquello, pero sí una asignación de horas suficiente para que pueda cumplir con su cometido gremial. Y en ese equilibrio nos parece que es correcto que sea así. Incluso en el nivel nacional, la asimilación a 33 horas garantizadas, que no es una liberación 100%, pero
permitiría al dirigente nacional eventualmente venir al Congreso, si tiene que venir, organizar su horario de manera tal que un par de días esté en el colegio, otros días esté fuera, en fin. Eso debería quedar, en nuestra opinión, garantizado. Y no está en el proyecto, entonces por eso nos pareció importante mencionarlo. Ahí están respondidas las preguntas, ¿no? Sí. Quisiera agregar una consulta. De la intervención del subsecretario surgió una eventual colisión, por decirlo de alguna manera, en algunos profesores que hoy día están organizados con carácter sindical, que por tal condición tienen fuero, ¿no? por la naturaleza mismo, y que aparentemente también podrían ser miembros del colegio en tanto, no sé si en tanto organización sindical o en tanto profesores. Y ahí podría darse una suerte de doble fuero, digamos. Doble fuero. Sí. ¿Ah? ¿Es posible eso? Sí, no es una realidad muy extendida, pero efectivamente se dan algunos casos que corporaciones, sobre todo, se organizan como sindicato, porque la ley se los permite, en donde son dirigentes nuestros, son a su vez dirigentes del sindicato. Como le digo, no es muy extendido, pero se da en algunos casos. Nosotros creemos que en ese caso lo que tendría que ocurrir es que la ley determinara que elige uno u otro fuero, el dirigente que tuviera doble, claro, que rige uno u otro a elección del propio dirigente, pero no ambos, digo yo, para que no hubiera una doble condición. Si tiene una cantidad de horas por el sindicato, que no se dupliquen por el colegio. Yo creo que podría tener una solución de ese tipo, atendiendo, insistiendo en que no es algo muy extendido. En general, si es dirigente del sindicato, no es a su vez dirigente del colegio. Puede que sea socio del colegio y del sindicato, eso sí se da, pero que sean dirigentes de ambos se da muy puntualmente, no es una cosa tan extendida. Bien, don Francisco. Muy breve, sí, muy breve. Y es que a ver, si pueden ocurrir situaciones de, entre comillas, doble fuero. También ocurre a veces con el fuero del sindicato base y el fuero de la federación, y ahí se arman, en materia sindical se arman estas discusiones. Pero la verdad es que parte de nuestra preocupación también va por el lado de que el proyecto de ley habla de, en el fondo, cualquier asociación gremial de los profesionales de la educación que están señalados en su artículo. Como mocionante es así. Sí, así es. Entonces, es más bien, también hay una preocupación respecto a, no hay ningún problema con el colegio de profesores, tiene una representatividad evidentemente de varios cientos y miles, sin discusión en todas las comunas. Es más bien el problema de otras asociaciones gremiales, y que terminara el efecto indeseado de más bien promover atomización, promover paralelismo y lamentablemente promover fueros que no tienen mucho sentido. Ese es un poco quizás lo que se deberá analizar, insisto, no por el colegio está por sobre la valla, bajo todo, sino que más bien con otras asociaciones que pudieran constituirse. Yo quisiera sugerir un camino, porque si nos pronunciamos hoy día en general, este es una moción de artículo único y en consecuencia implica también pronunciarnos en particular. Y pudiera ser un tanto prematuro sobre la base de las cosas que aquí se han planteado. Yo quisiera sugerir que el Ejecutivo, junto con el colegio, pudiera constituir una mesa, que no sé, tenemos 2 semanas próximas de exacto, y poder arribar a una propuesta conversada que pudieran transformarse en indicaciones de forma tal de que en la sesión, claro, en la sesión siguiente de la primera semana, es que a eso me refiero, ver todos estos temas, y no sé, Francisco, ¿te parece una alternativa que pudieran trabajar y llegar con alguna propuesta trabajada por allá por 28, una cosa así, subsecretario? Presidente, evidentemente creemos que, como dijimos, hay que perfeccionar un poco una buena idea general que acá está planteada. En segundo lugar, creemos que tenemos que incorporar nosotros a esta conversación. Por razones de tiempo, no hemos tenido tiempo de conversar con el Ministerio de Educación, que también evidentemente tiene mucho que decir en esta materia. Y por tanto, sugiero que ese plazo lo tengamos. A veces nos ha pasado que los mocionantes no están de acuerdo con lo que traemos, conversado con
actores sociales. Entonces, que haya una buena disposición de parte de los mocionantes a que busquemos una buena salida a esta buena idea. Tenemos un punto respecto de tenemos que analizar con mayor detalle el tema jurídico sobre las horas, porque ahí estaríamos involucrándonos, estoy casi pensando en voz alta, en aspectos de la planta municipal, si es que hubiera en este concreto, estaríamos invadiendo el terreno de la organización de plantas de los respectivos servicios públicos que estuvieran aquí trabajando. Sí, por la hora sindical, el permiso sindical. Tendríamos que analizarlo, pero para eso es la mesa de trabajo, evidentemente. Claro, ¿okay? claro. Perdón, diputado Boker. Solamente respecto de ese punto, los permisos son inherentes a la homologación que estamos haciendo de la situación de los colegios profesionales como asociación gremial con los sindicatos. Sigue la suerte de lo principal. Yo creo que ahí se aplica el principio de la accesoría. Los accesorios siguen la suerte de lo principal. Es consustancial y estaríamos en el fondo regulando una implicancia que tiene este nuevo reconocimiento y que tiene que expresarse, a mi juicio, en los permisos propios de todas las organizaciones sindicales. Ahora, uno puede discutir si hay iniciativa o no parlamentaria o el ejecutivo. Esa es otra discusión. Pero yo creo que es accesorio de la homologación principal que estamos haciendo. Diputado Vallespín. Sí, no, presidente, estábamos, justamente la diputada Pascal estaba conversando, sí, fue como premonitoria su intervención porque después salió el tema en la conversación. Yo creo que el mecanismo que usted ha sugerido es el pertinente. Yo creo que la señal tanto del colegio lo ve en la disposición de esta comisión ya de haber presentado la propuesta, la gran mayoría emocionantes miembros de esta comisión y el Ejecutivo, yo creo que la señal que ha recibido también que nos interesa avanzar en legislación de este tema, si ese fuera un inconveniente, bueno, con mayor razón amerita la existencia de este petit comité para poder, si efectivamente tuviésemos la duda si aplica o no alguna de estas consideraciones que dificulta que sea una iniciativa parlamentaria, bueno, que venga como indicación del Ejecutivo y resolvamos ese tema. Yo creo que es muy bueno su procedimiento. Creo que hay tres temas, este que ha salido recién a colación, el tema de algún artículo transitorio para el acomodo que va a tener la institucionalidad de educación, creo que es otro tema importante, y el resguardar el tema de los permisos, que quizás sería otra iniciativa. No sé si podría entrar en esto por la idea matiz del proyecto, tengo unas dudas, pero también sería bueno que en esa misma mesa se trabajara también ese tema para ver si amerita o no dejarlas garantizadas con algún grado de resguardo dentro de esas otras 99 actividades de horas no lectivas. Y creo que con eso, presidente, resolvemos el tema. Sí, aquí no hay nadie en voto en Valparaíso, los que estamos acá, entonces no veo razón de esta intromisión. La Secretaría. La Secretaría. La Secretaría. Sí. Claro, por supuesto. No, frente a lo que dice el subsecretario, nosotros tenemos muchas relaciones en este momento con las asociaciones de funcionarios del servicio público vinculadas con la educación. Estamos hablando de la FENAEDU, que agrupa a los trabajadores de la Agencia de Calidad, de la Superintendencia de Educación, de la JUNGI, del Biblioteca Archivo Museo, etc. Todos ellos, y del Ministerio Andime, todos ellos se rigen por la ley de asociaciones de funcionarios y por lo tanto todos tienen fuero. Cuando nosotros hemos iniciado una serie de conversaciones con ellos para ver qué piensan ellos con respecto a la desmunicipalización, las dificultades que ellos tienen como trabajadores, las dificultades que tenemos nosotros como trabajadores, lo primero que les asombró fue saber que nosotros no teníamos fuero. ¿Pero cómo? Algunos aquí en la mesa también pasó. ¿Cómo ustedes no pueden tener fuero? ¿Cómo el colegio de profesores no tiene fuero? Entonces, yo vuelvo a insistir en lo que dije delante, o sea, aquí que no aparezca como una suerte de discriminación. Nosotros tenemos la
la plena voluntad de buscar, su secretario, la mejor fórmula que permita dar los tiempos necesarios. Incluso más, yo, en alguna medida, claro, el presidente nuestro ha recurrido a lo que dice el estatuto docente con respecto a que son actividades curriculares no lectivas. Pero eso es lo mínimo, porque dentro de ciento y tantas actividades curriculares no lectivas, ustedes entenderán que el profesor no puede distraerse de ese cúmulo de actividades para que solamente las use en un fuero gremial. Entonces, tiene que ser una legislación, a mi juicio, especial, en donde, vuelvo a insistir, las voluntades de parte nuestra existen para sentarnos, ¿cierto?, rápidamente y buscar, ¿cierto?, el mejor acomodo para que esto sí sea efectivo desde el punto de vista de lo que es el fuero. Bueno, si les parece, el día 28 es un día martes donde debiéramos nosotros reanudar la actividad con las caras sonrientes y las caras largas propias de... No, aquí seguro será por las caras sonrientes. No, en comisiones el 28. En la sala la semana del 21. Pues está, así es, pero en comisiones el 28. Sí. Entonces, no sé si sea conveniente, subsecretario, que pudiéramos instalar una relación de conversación incorporando educación naturalmente y para esa fecha tener un primer approach de propuestas que pudiéramos, si estamos ok, transformarlas en indicaciones. ¿Me parece? Presidente, tal compromiso de juntarnos y trabajar un texto. No me atrevo a comprometer a otro ministerio que no sé cuáles serán sus tiempos en este momento como para estar en esa fecha. La idea es que salga algo que sea satisfactorio para todos. No, pero, a ver, tomemos el acuerdo de que el Ministerio del Trabajo con el Colegio de Profesores conversen este tema y entiendo yo que Educación, que tiene poco que hacer ya a estas alturas, podrá integrarse con facilidad en eso. Y, ¿les parece? Y si no, después lo invitamos a... Y dejémoslo como el 28, una fecha adecuada para... ¿Ah? Muy bien, así se acuerda. Sí, mañana está previsto ver el tema de la negociación, la salud incompatible, está en el 4º o 5º lugar. Empieza a las 10:30, pero lo que, si usted me permite, yo voy a proponer que como salió por unanimidad acá de la sala, pudiéramos verlo en la sala solo con el informe y sin discusión. No estoy seguro que eso se acepte porque era unanimidad. Si pudieran ayudarnos en la convicción de los parlamentarios, ayudaría mucho. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.